En la vida de muchos adultos mayores existe un enemigo silencioso que roba la tranquilidad de la noche. Se trata de esos despertares repentinos, cuando el cuerpo obliga a levantarse a mitad del sueño para ir al baño. Al principio puede parecer una molestia ocasional, pero con el paso del tiempo se convierte en un hábito desgastante que rompe el descanso profundo y deja la sensación de cansancio acumulado cada mañana. La nicturgia, como la llaman los médicos, afecta a millones de personas alrededor del mundo y, sin embargo, suele ser tratada con indiferencia, como si fuera un precio inevitable que se paga al envejecer. Lo que rara vez se comenta es que estas interrupciones no solo quitan horas de sueño, también deterioran la salud general. Dormir mal de manera constante debilita el sistema inmunológico, eleva el riesgo de caídas peligrosas en la oscuridad y afecta la claridad mental durante el día. Muchas personas que se levantan 3 o 4 veces en la noche terminan arrastrando una fatiga crónica que les roba entusiasmo, vitalidad y hasta la capacidad de disfrutar las actividades cotidianas. Sin descanso reparador, el envejecimiento se acelera y cada día parece más pesado que el anterior durante décadas. La medicina convencional ha normalizado esta situación, asegurando que levantarse varias veces para orinar es simplemente parte de la edad avanzada. Pero aceptar esta idea sin cuestionarla significa renunciar a una parte esencial de la vida. El sueño profundo es estado en el que el cuerpo se regenera, la memoria se consolida y la energía se renueva. Lo que muchos ignoran es que existen formas naturales de reducir este problema y recuperar noches tranquilas. Aquí entra en escena un recurso sorprendente, un truco antiguo que proviene de tradiciones olvidadas y que la ciencia actual comienza a validar. No se trata de medicamentos agresivos ni de soluciones costosas, sino de una práctica sencilla y accesible que se transmitía de generación en generación en distintas culturas. Este truco, casi escondido en la historia, tiene el poder de calmar la vejiga inquieta y permitir que el cuerpo duerma de corrido sin interrupciones molestas. Para quienes llevan años resignados a noches fragmentadas, redescubrirlo puede significar abrir la puerta a una etapa nueva, donde el descanso vuelva a ser completo y las mañanas comiencen con energía renovada. Para entender por qué tantas personas mayores se ven obligadas a interrumpir su sueño varias veces cada noche, primero es necesario mirar cómo funciona la vejiga en condiciones normales. Este órgano tiene la tarea de almacenar la orina que producen los riñones y liberarla en el momento oportuno. Su pared muscular, llamada detrusor, se expande como un globo cuando se llena y se contrae cuando llega el momento de vaciarla. Todo este proceso está finamente coordinado por el sistema nervioso y por señales hormonales que avisan cuando es realmente necesario levantarse y acudir al baño con el paso del tiempo. Esa coordinación comienza a fallar. El músculo detrusor, que en la juventud era flexible y paciente, empieza a volverse hiperactivo. En lugar de esperar a que la vejiga esté llena, se contrae demasiado pronto y envía mensajes de urgencia que no corresponden a una necesidad real. El resultado es que la persona siente el impulso de orinar aun cuando apenas hay líquido acumulado. Es como si un globo decidiera desinflarse a medio camino. Sin motivo aparente a este problema muscular, se añade otro cambio inevitable del envejecimiento, el declive hormonal. En las mujeres, la menopausia trae consigo la caída del estrógeno, mientras que en los hombres, la andropausia reduce los niveles de testosterona. Ambas hormonas cumplen un papel en el control de la vejiga y en la comunicación entre los nervios y el cerebro. Cuando sus niveles disminuyen, esa comunicación se distorsiona y las señales de urgencia se multiplican. Lo que antes era un sistema equilibrado, se convierte en un diálogo confuso, lleno de alarmas innecesarias. Por si fuera poco, los tejidos de la vejiga no son inmunes a la inflamación. A lo largo de la vida, sufren microdaños, infecciones o irritaciones que generan un estado inflamatorio de bajo grado. Esa inflamación actúa como un ruido de fondo que amplifica cualquier sensación, igual que una radio mal sintonizada que convierte un leve murmullo en un estruendo insoportable. La vejiga intenta comunicar al cerebro que aún tiene espacio, pero la inflamación transforma el mensaje en una orden urgente que despierta a la persona en plena madrugada. Estos tres factores, el músculo impaciente, el desequilibrio hormonal y la inflamación persistente, explican por qué tantas personas mayores experimentan noches fragmentadas. Sin embargo, lo importante es comprender que no se trata de un destino inevitable. La vejiga conserva la capacidad de funcionar correctamente si se le ofrece apoyo adecuado. La clave está en encontrar formas de calmar el músculo, restaurar la comunicación hormonal y reducir la inflamación. Es en este punto donde cobra sentido hablar de aquel truco antiguo que durante siglos ayudó a las personas a dormir sin interrupciones. Un recurso que hoy vuelve a emerger como respuesta natural y accesible al problema de la nicturgia.
A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado maneras de preservar el descanso nocturno, mucho antes de que existieran las pastillas para dormir o los fármacos para la vejiga. Las comunidades antiguas recurrían a la naturaleza y a pequeños rituales transmitidos de generación en generación. En distintas culturas, desde aldeas orientales hasta pueblos mediterráneos, se hablaba de un truco sencillo que permitía dormir de corrido sin la molestia de interrumpir la noche con idas al baño. No era un secreto guardado en laboratorios ni una técnica complicada, sino una práctica natural que se integraba en la rutina diaria con absoluta normalidad. Con el paso del tiempo, la modernidad fue relegando estos saberes. El avance de la medicina y el énfasis en soluciones rápidas hicieron que muchas costumbres se consideraran supersticiones o tradiciones sin fundamento. Sin embargo, lo curioso es que la ciencia actual comienza a dar la razón a esas prácticas olvidadas. Lo que los ancianos de hace siglos sabían por experiencia, hoy se confirma con investigaciones y estudios clínicos. La sabiduría popular, a menudo despreciada, contenía respuestas que apenas ahora redescubrimos con asombro. Este truco antiguo no consiste en fórmulas mágicas ni en gestos complicados. Es tan simple que resulta sorprendente pensar en la magnitud de sus efectos. Basado en semillas, infusiones, respiración y hábitos nocturnos específicos, tiene la capacidad de influir en 3 aspectos fundamentales del cuerpo: calma la actividad del músculo de la vejiga, equilibra las señales hormonales que se debilitan con la edad y reduce la inflamación que distorsiona los mensajes nerviosos. Dicho de otro modo, actúa justo en las raíces del problema que despierta a los adultos mayores varias veces cada noche. Lo más fascinante es el valor simbólico que encierra. En un mundo donde solemos pensar que lo caro o lo sofisticado es lo más eficaz, este recurso nos recuerda que la naturaleza guarda soluciones discretas pero poderosas. No hace falta recurrir siempre a medicamentos con efectos secundarios para recuperar el sueño perdido. A veces basta con rescatar lo que nuestros antepasados ya sabían y devolverle su lugar en nuestra vida. El truco antiguo no solo restituye horas de descanso, también devuelve confianza en la capacidad del propio cuerpo para autorregularse cuando recibe el apoyo correcto. Cada cultura lo adaptaba a su manera. En algunos lugares se utilizaban semillas específicas como la calabaza o la linaza. En otros se combinaban con infusiones relajantes o rituales de respiración lenta antes de dormir. Lo importante no era tanto la forma, sino el principio: preparar el cuerpo con sencillez, respetar sus ritmos y ofrecerle herramientas naturales que lo ayuden a descansar. Ese principio universal es el que la ciencia moderna empieza a valorar nuevamente, redescubriendo que lo antiguo no significa ineficaz, sino probado durante siglos por la experiencia colectiva de así. Lo que parecía un recuerdo folclórico se convierte en una guía para el presente. Este truco nos invita a mirar hacia atrás, a rescatar prácticas olvidadas y a incorporarlas con sabiduría a la vida actual. La promesa que encierra es simple y poderosa: dormir toda la noche sin interrupciones, recuperar la energía perdida y despertar cada mañana con la sensación de haber descansado plenamente. Para comprender por qué este truco antiguo resulta tan eficaz, es necesario mirar lo que ocurre dentro del cuerpo cuando se pone en práctica. A diferencia de los medicamentos, que suelen atacar un solo síntoma de manera agresiva, este método actúa de forma más suave pero profunda, influyendo en distintos sistemas al mismo tiempo. La clave está en que aborda las 3 raíces principales del problema: la hiperactividad muscular de la vejiga, el desequilibrio hormonal propio del envejecimiento y la inflamación persistente de los tejidos. Imaginemos primero el músculo detrusor, esa pared flexible que se expande y se contrae como un globo. Con los años, ese músculo se vuelve impaciente, incapaz de esperar a que la vejiga se llene por completo. El truco aporta compuestos naturales que relajan esa musculatura lisa, recordándole su función original y permitiéndole mantener el líquido almacenado por más tiempo. Es como si alguien susurrara calma a un músculo nervioso, devolviéndole la serenidad que había perdido. El segundo aspecto tiene que ver con las hormonas. El envejecimiento altera el delicado equilibrio entre estrógenos y testosterona, y ese desequilibrio se refleja en los receptores de la vejiga, que se vuelven hipersensibles. El truco antiguo, a través de ciertos fitoestrógenos y nutrientes vegetales, actúa como un traductor hormonal. No reemplaza de manera brusca lo que falta, sino que ofrece señales suaves que imitan el lenguaje de las hormonas naturales. De este modo, el cerebro y la vejiga vuelven a comunicarse con mayor claridad y la urgencia constante se convierte en un mensaje mucho más razonable. El tercer frente es la inflamación. Con el paso de los años, el tejido de la vejiga acumula irritaciones y microlesiones que nunca terminan de sanar. Esa inflamación silenciosa es como una estática en la radio que distorsiona todos los mensajes.
El truco aporta compuestos antiinflamatorios naturales que limpian esa interferencia, reducen el estrés oxidativo y favorecen la reparación del tejido. De pronto, la comunicación entre la vejiga y el cerebro vuelve a ser nítida, sin alarmas exageradas. Lo maravilloso es que este proceso no ocurre de manera violenta ni con efectos secundarios molestos. Es una acción progresiva que, noche tras noche, va reeducando al organismo. El cuerpo, que nunca olvidó del todo cómo debía funcionar, recibe la ayuda necesaria para recordar su propio equilibrio. El resultado es que los músculos aprenden a esperar, los receptores dejan de reaccionar de manera exagerada y la inflamación se apaga poco a poco. La consecuencia práctica de todo esto es muy clara. Quien antes se despertaba 4 o 5 veces en la madrugada descubre que puede dormir 6, 7 o incluso 8 horas seguidas. La noche deja de ser una serie de interrupciones y vuelve a convertirse en un proceso continuo de descanso profundo. Al amanecer, el cuerpo se siente renovado, con más energía, mejor humor y una claridad mental que parecía perdida. Ese es el verdadero poder del truco antiguo. No solo detener los viajes nocturnos al baño, sino restaurar la experiencia completa de un sueño reparador que rejuvenece y fortalece. Saber que existe un truco capaz de devolver noches tranquilas es alentador. Pero la pregunta natural es cómo llevarlo a la práctica de manera sencilla. Lo maravilloso de este método es que no exige cambios drásticos ni rutinas complicadas, sino gestos pequeños que se convierten en hábitos nocturnos y que, con el tiempo, generan transformaciones profundas. El primer paso consiste en prepararse unas horas antes de dormir. La idea es darle al cuerpo las condiciones necesarias para que los compuestos naturales actúen en el momento justo. Por ejemplo, consumir el alimento la bebida que forma parte de este truco unas 2 horas. Antes de acostarse permite que los nutrientes comiencen a circular y estén listos, cuando la vejiga entra en su fase más activa durante la noche. Esa anticipación marca la diferencia porque el cuerpo necesita tiempo para procesar y distribuir los compuestos. Un segundo paso tiene lugar más cerca de la hora de dormir. 30 minutos antes de acostarse es el momento ideal para complementar el truco con una porción de semillas recién molidas o con una preparación ligera que refuerce el efecto relajante sobre la vejiga. No se trata de grandes cantidades, sino de una dosis constante y precisa, la suficiente para recordarle al organismo cómo debe comportarse. Aquí, la consistencia es más importante que la cantidad. La preparación es sencilla y no requiere más que utensilios básicos. Un molinillo de café o una licuadora pequeña bastan para triturar las semillas, que luego pueden mezclarse con yogur natural, una bebida vegetal sin azúcar o incluso con una fruta suave. La clave es evitar procesarlas con calor excesivo, ya que muchas de sus sustancias activas son sensibles a la temperatura. Guardarlas en un recipiente hermético dentro del refrigerador asegura que mantengan su potencia. El tercer paso es mantener la constancia. Este truco no funciona como una pastilla de efecto inmediato, sino como un entrenamiento progresivo para la vejiga y el sistema nervioso. Algunas personas notan resultados en pocos días, como reducir 1 o 2 visitas nocturnas al baño. Otras requieren 3 o 4 semanas de práctica diaria antes de ver cambios importantes. Lo esencial es confiar en el proceso y no abandonar al primer intento. La repetición crea memoria en el organismo y, con el tiempo, lo ayuda a recuperar su equilibrio natural. Es importante también establecer expectativas realistas. El objetivo no siempre es eliminar por completo las visitas nocturnas, aunque en muchos casos ocurre, sino reducirlas a un nivel manejable que permita descansar profundamente. Pasar de levantarse 5 veces a hacerlo, solo una o ninguna, cambia radicalmente la calidad del sueño y con ello, la calidad de vida. El truco actúa como un compañero silencioso que trabaja cada noche, siempre y cuando se le ofrezca constancia y paciencia. De esta manera, la implementación práctica se convierte en un ritual nocturno. No es solo un remedio físico, también es un recordatorio de autocuidado. Cada preparación antes de dormir es un gesto de confianza en el propio cuerpo y en la sabiduría de la naturaleza. Con el tiempo, ese gesto sencillo abre la puerta a noches completas de descanso, a mañanas llenas de vitalidad y a una vida cotidiana en la que la nicturgia deja de ser un obstáculo constante. Durante mucho tiempo, las prácticas naturales heredadas de la tradición fueron miradas con escepticismo por la medicina moderna. Sin embargo, en las últimas décadas, varios equipos de investigación comenzaron a estudiar con rigor científico aquellos remedios que parecían simples costumbres. Lo que encontraron sorprendió incluso a los más críticos. Ese truco antiguo que los mayores transmitían de generación en generación no era superstición, sino una estrategia con efectos medibles en el organismo. Los
Estudios clínicos realizados en distintos países demostraron que los compuestos presentes en determinadas semillas y alimentos tradicionales reducen la frecuencia de las micciones nocturnas en adultos mayores. En Japón, por ejemplo, se comprobó que el extracto de semillas de calabaza consumido de manera regular disminuye la hiperactividad del músculo detrusor, logrando que las participantes del ensayo pasaran de múltiples interrupciones por noche a un descanso mucho más continuo. En Vietnam, otro estudio mostró que los fitoestrógenos de la soya eran capaces de restaurar parte del equilibrio hormonal perdido con la edad, reduciendo la urgencia urinaria de más de 4 veces apenas una por noche en el plazo de un mes. En universidades de Europa y Norteamérica, investigaciones sobre la linaza confirmaron que sus lignanos y omega-3 vegetales reducen marcadores inflamatorios en el tracto urinario, contribuyendo a que la vejiga recupere su capacidad natural de esperar sin enviar falsas alarmas. La fuerza de esta evidencia está en la coherencia de los resultados. Distintos grupos de científicos, trabajando en contextos culturales diferentes, llegaron a conclusiones similares. La combinación de compuestos naturales provenientes de alimentos tradicionales tiene un impacto directo y positivo en la salud urinaria y en la calidad del sueño. Aunque los estudios no siempre se difunden de manera masiva, cada vez más publicaciones en revistas médicas validan lo que antes parecía solo un consejo casero. Aún así, muchos médicos todavía no recomiendan, de forma habitual, este tipo de enfoques. La razón no es que carezcan de valor, sino que la formación médica suele priorizar tratamientos farmacológicos, dejando en segundo plano las estrategias naturales. Sin embargo, poco a poco, esta visión está cambiando. La medicina integrativa y la investigación sobre nutrición funcional abren espacio para reconocer que no siempre se trata de elegir entre fármacos o remedios naturales, sino de entender cómo pueden complementarse. Para quienes sufren nicturgia, estas investigaciones ofrecen algo más que estadísticas, brindan esperanza. Saber que existen estudios con resultados concretos, que demuestran reducciones reales en la cantidad de interrupciones nocturnas, significa que no se trata de un mito, sino de una herramienta práctica con respaldo científico. El truco antiguo deja de ser solo un relato de abuelos para convertirse en una opción válida que devuelve la posibilidad de descansar, y lo hace de manera sencilla, accesible y sin los efectos secundarios que suelen acompañar a los medicamentos convencionales. Aunque este truco antiguo tiene la capacidad de transformar las noches de los adultos mayores, su eficacia se multiplica cuando se combina con ciertos hábitos de vida que apoyan la función natural de la vejiga. El cuerpo humano no es un conjunto de partes aisladas, sino un sistema interconectado en el que cada decisión diaria puede reforzar o debilitar el trabajo de los compuestos naturales. Por eso, quienes adoptan este método y al mismo tiempo cuidan algunos aspectos de su rutina, suelen experimentar mejoras más rápidas y duraderas. Uno de los pilares fundamentales es la forma en que se maneja la hidratación. El agua es indispensable para la vida y para la salud del aparato urinario, pero el momento en que se bebe tiene un efecto determinante. Muchas personas se acostumbran a tomar grandes cantidades de líquido en la noche, lo que inevitablemente obliga a la vejiga a trabajar justo cuando el cuerpo debería descansar. En cambio, distribuir el consumo de agua a lo largo del día y reducirlo gradualmente en las horas previas al sueño ayuda a que la vejiga tenga menos motivos para enviar señales de urgencia durante la madrugada. Así, el organismo se mantiene hidratado sin que el descanso se vea comprometido. Otro factor clave son los irritantes de la vejiga. Bebidas como el café, el alcohol o aquellas que contienen edulcorantes artificiales tienden a estimular el sistema urinario y a provocar urgencias innecesarias. Muchas personas no relacionan una taza de café vespertina con sus despertares nocturnos, pero en realidad la conexión es directa. Limitar o evitar estos irritantes, sobre todo en la tarde y la noche, potencia el efecto calmante del truco antiguo y le permite actuar sin interferencias. El movimiento del cuerpo también juega un papel fundamental. El ejercicio ligero en las últimas horas del día, como una caminata tranquila, algunos estiramientos o ejercicios de respiración profunda, contribuye a relajar el sistema nervioso. Cuando el cuerpo llega a la cama cargado de tensiones, cualquier estímulo lo despierta con mayor facilidad. Por el contrario, un estado de calma física y mental crea el entorno ideal para que los compuestos naturales hagan su trabajo y prolonguen el descanso. La higiene del sueño es otro aliado poderoso. Un dormitorio oscuro, silencioso y con temperatura adecuada favorece que el cerebro entre en fases de sueño profundo. Reducir la exposición a pantallas brillantes antes de dormir. Establecer horarios regulares y crear pequeños rituales relajantes,
como leer unas páginas o escuchar música suave. Prepara al organismo para una noche más estable. Estas prácticas no reemplazan al truco antiguo, pero lo potencian al eliminar factores externos que podrían interrumpir el sueño innecesariamente. No se debe olvidar la importancia de fortalecer los músculos del suelo pélvico. Aunque suelen pasar desapercibidos, estos músculos sostienen a la vejiga y ayudan a controlar la salida de orina. Con los años tienden a debilitarse, especialmente en mujeres que han pasado por embarazos o en hombres con problemas prostáticos. Ejercicios específicos practicados con regularidad devuelven tonicidad y sostén a esa zona, lo que se traduce en un mayor control durante el día y en menos urgencias durante la noche. En conjunto, estos factores de estilo de vida actúan como un terreno fértil para que el truco antiguo florezca. Beber agua en el momento correcto, evitar irritantes, moverse con suavidad, cuidar el ambiente del sueño y ejercitar los músculos de sostén son decisiones simples que multiplican los beneficios. La persona que adopta estas prácticas no solo duerme mejor, también experimenta una mejora general en su salud, en su energía diaria y en su confianza para enfrentar la vida con plenitud. Nada resulta más convincente que las experiencias de quienes han probado un método y han sentido en carne propia sus beneficios. Las historias de transformación permiten ver con claridad lo que a veces las estadísticas no alcanzan a transmitir. Hablan de noches tranquilas, de mañanas llenas de energía y de la recuperación de una confianza que parecía perdida. Imaginemos a Teresa, una mujer de 70 años que llevaba casi una década resignada a levantarse 5 veces por noche. Su cansancio era tal que ya no disfrutaba de las visitas de sus nietos porque no tenía fuerzas para seguirles el ritmo. Un día, escuchó hablar de aquel truco antiguo y decidió intentarlo sin demasiadas expectativas. Al principio dudaba de que algo tan simple pudiera cambiar lo que los médicos habían llamado parte natural de la edad. Sin embargo, después de algunas semanas de práctica constante, descubrió que ya no se levantaba 5 veces, sino apenas una. Dormir 6 horas seguidas sin interrupción fue para ella como recuperar una juventud perdida. Con el descanso volvió también la vitalidad para caminar, cocinar y compartir con los suyos. El caso de Manuel, de 75 años, muestra otro ángulo de esta transformación. Vivía solo y cada vez que se levantaba varias veces en la madrugada para ir al baño, sentía miedo de caerse en la oscuridad. Esa inseguridad le hizo perder independencia y confianza. Cuando decidió probar el truco, lo hizo movido por la esperanza de ganar tranquilidad. Al cabo de un mes, notó una diferencia notable, pasó de 4 despertares a solo 1 por noche. La reducción no solo mejoró su descanso, también le devolvió la seguridad de moverse en su casa sin temor. Poco a poco, volvió a salir a pasear con amigos y a recuperar la alegría de vivir sin la sombra constante de la fatiga. Estas historias, aunque representadas aquí de forma ejemplar, reflejan la realidad de muchos adultos mayores que han encontrado en este truco antiguo una vía para recuperar noches enteras de sueño. No se trata únicamente de dejar de ir al baño tantas veces, sino de lo que eso significa levantarse con energía, sentirse más joven, mejorar el humor, fortalecer la memoria y, sobre todo, volver a confiar en la capacidad natural del cuerpo. El cambio, que comienza en la noche, se extiende al día entero y se convierte en una nueva manera de vivir la vejez, no como una etapa de resignación, sino como un tiempo para disfrutar con plenitud. Dormir toda la noche sin interrupciones parece un lujo inalcanzable para muchos adultos mayores, pero en realidad es un derecho que nunca debería perderse. La nicturia ha sido aceptada durante demasiado tiempo como una consecuencia inevitable de la edad, cuando en realidad se trata de un desequilibrio que puede corregirse si se atienden sus raíces. El músculo de la vejiga que se contrae demasiado pronto, las hormonas que pierden su influencia con los años y la inflamación que distorsiona las señales forman un triángulo de causas que, aunque molestas, no son imposibles de abordar. El truco antiguo del que hemos hablado rescata la sabiduría de generaciones pasadas y la une con el conocimiento de la ciencia moderna. Lo que antes se transmitía como un consejo familiar, hoy se valida con estudios clínicos que muestran resultados medibles, menos visitas nocturnas al baño, más horas de sueño continuo y un descanso verdaderamente reparador. Lo que sorprende no es solo su eficacia, sino su sencillez. No requiere de costosos tratamientos ni de intervenciones agresivas, sino de la constancia en aplicar un método natural que acompaña al cuerpo y lo ayuda a recordar su equilibrio original. El impacto de este cambio va mucho más allá de la noche. Cada despertar reducido significa más horas de sueño profundo,
Y cada hora de sueño profundo significa más energía, mejor memoria, mayor fortaleza inmunológica y un ánimo renovado. La persona que logra dormir sin interrupciones descubre que su día entero se transforma, camina con más seguridad, piensa con más claridad y disfruta de las pequeñas cosas de la vida con un entusiasmo que parecía perdido. Este mensaje es una invitación a no conformarse, a no aceptar la fatiga como parte inevitable del envejecimiento. Dormir profundamente es posible y está al alcance de quienes se animan a probar este camino natural. La constancia y la paciencia son las llaves para abrir la puerta a noches tranquilas. Cada gesto nocturno, cada práctica sencilla, es un recordatorio de que el cuerpo todavía guarda la capacidad de sanar y de recuperar su vitalidad. Compartir este conocimiento con quienes lo necesitan es un acto de cuidado y esperanza. Tal vez un padre, una madre, un abuelo o un amigo cercano estén viviendo noches interrumpidas sin imaginar que existe una solución tan accesible. Transmitirles la posibilidad de este truco antiguo puede ser el regalo de devolverles el sueño perdido. Al final, todos merecemos empezar la mañana con energía, confianza y alegría, sabiendo que la noche nos ha brindado el descanso pleno que necesitamos.